Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a un webinar más de Blue Studies International, donde estaremos hablando de los recientes cambios que ha tenido el gobierno de Australia en cuestión de migración para estudiantes y de diferentes tipos de visas. Hoy tenemos a Cindy con nosotros. Cindy es agente registrada migratoria y obviamente, pues por poseer este título, ella tiene como la información de primera mano y con la legislación y pues en realidad lo que es oficial en este momento. Cindy, bienvenida, gracias por conectarte con nosotros el día de hoy y contarnos un poco más acerca de estos cambios y qué es lo que está pasando en Australia, qué es lo que va a pasar y bueno. eh, te dejo el micrófono para que nos saludes. Vamos a dar unos minuticos mientras vamos saludando para que se unan más personas a nuestro webinar. André, muchas gracias por la invitación. Qué bueno hacer parte de este evento para poderlos informar de la mejor manera en base de las últimas actualizaciones que el gobierno australiano ha hecho principalmente en el tema de visas de estudio y visas de graduado. Perfecto. Bueno, les quiero contar que Cindy está en Australia, está en Sydney en este momento. Y bueno, obviamente tiene muchísima experiencia, no solamente como agente migratoria, sino como agente de estudios en la industria como tal. Entonces tiene un buen contexto. Bueno, ¿qué te parece si empezamos hablando del incremento de las visas, que es esta noticia tan inesperada que a todos nos dejó en shock? Cuéntanos un poquito qué pasó allí. Listo. Anualmente, cuando empieza el año fiscal, el gobierno hace incrementos de los precios de las visas. Lo que pasó este año, se esperaba que hubiese un incremento. Normalmente aumentan 100, $200 en el tema de las visas. Así aumentó en las otras visas en general. Pero el gobierno, sin hacer un anuncio previo, el lunes nos despertó con la noticia que la visa de estudiante había subido considerablemente. ¿Cuál es ese aumento? El fee del aplicante principal pasó de $710 a $1,600. El fee del aplicante dependiente mayor de edad pasó a ser de 1,190 y el fee de los dependientes menores de edad pasó a ser a $390, lo que habla de un incremento súper significativo en los fees de las visas de estudiante, que es importante para las personas que ya están acá en Australia y que ya han aplicado a una visa dentro de Australia. Adicional a esos fees, tienen que pagar $700 adicionales que cobran ellos por un fee que ellos denominan Subsequent Temporary Fee. Entonces, para que tengan en cuenta los chicos que de pronto ya habían de pronto tenido previamente una visa estudiante aplicada acá, o de pronto los chicos que aplicaron a la visa COVID y ahorita están pensando en aplicar a la visa de estudiante, adicional al fee básico de la visa de estudiante, también van a tener que pagar esos $700 adicionales. Y esto es por cada miembro de la familia, ¿verdad? Si están con su pareja o si están con pareja e hijos, cada uno tiene que pagar su fee más los $700. Y Correcto. no importa que, porque hay, bueno, eso igual también cambió, pero si vienen de otras visas, también aplica. O sea, no solamente de visas de estudiantes, sino, no sé, lo que tú decías, de pronto vienen de una visa COVID y es una segunda renovación, ahí es donde aplican los $700. Sí, así es, André. Desde que ya Perfecto. hayan aplicado una visa de acá en Australia, les aplica esos $700 adicionales. Ok. Y la visa de pareja también sube y la visa de dependiente. También tuvieron un incremento ¿Te refieres al fee de los de la dependientes visa. de la visa de estudiante? Sí. Sí, sí, esos fees se incrementaron, el del dependiente mayor de edad a 1,190 y el dependiente menor de edad a 390. Ok. Entonces el que más subió fue el del aplicante principal, en Sí, realidad. igual todos subieron considerablemente. Sí, bueno, en este momento podemos decir que Australia tiene la visa de estudiante más costosa en el mundo.
Bueno, vamos con otros cambios. Se nombró que las personas que están en ciertas visas, que antes sí podían aplicar a una visa de estudiante, ahora no lo pueden hacer. ¿Qué visas son estas a las cuales los estudiantes no pueden aplicar? Em, es para las personas que ya están acá en Australia y que han estado, que están en una visa de graduado, en una visa de turista, ¿sí? En una visa de tratamiento médico o de tripulación marítima. Estas personas ya no van a poder aplicar a una visa de estudiante estando dentro de Australia. ¿Listo? Esta es acá es importante hacer la aclaración porque ya me han preguntado varias veces que hay una condición que a veces ponen en la visa de turista que se llama Further Stay Condition, ¿sí? Esta Further Stay Condition significa que tú no puedes aplicar a ninguna visa estando dentro de Australia, ¿sí? Pero con este nuevo requerimiento que hicieron, independientemente si tu visa de turista o de graduado no tiene esa condición, igual estás inhabilitado para aplicar a una visa de estudiante acá en Australia. ¿Es claro? Sí, sí, súper claro. ¿Qué pasa? Bueno, se habla mucho de las visas COVID, que incluso hay instituciones que no reciben a personas que están en visas COVID. Hay otras comunes para algunos países como la Working Holiday Visa. ¿Para estas aplica? Esta condición como tal no habla de las visas COVID ni las visas Working Holiday. ¿Qué pasa con las visas de estudiante? Hay un requerimiento que es el requerimiento de genuinidad, ¿sí? Y en marzo el gobierno sacó una dirección de cómo los oficiales de inmigración evalúan las aplicaciones de visas de estudio. En esa dirección dice que hay mayor escrutinio, pues para las visas de turista, las visas de graduado, las personas que ya han tenido visa de estudiante, las personas que están haciendo cambio de carrera. ¿Sí? Pero en esta dirección o regulación del gobierno, ellos no especifican nada de la visa COVID ni de la visa de Working Holiday. Sin embargo, las instituciones se están reservando el derecho de admisión porque en esa dirección el gobierno sí dice que va a tener en cuenta que la visa de estudiante no se utilice para alargar la estadía acá en Australia. Entonces, para algunas instituciones, el haber estado en visa COVID y en visa Working Holiday es una señal de alerta de que la persona está utilizando la visa de estudiante más para alargar su estadía, más que con el propósito genuino de estudiar. Entonces, eh, eso es. Perfecto. Hablábamos algo, me comentabas ahorita algo de unas traducciones a las cuales los estudiantes tenían beneficio. ¿Qué pasó con este cambio? Este cambio es en relación a que el gobierno tiene una página donde los aplicantes a ciertas visas tienen derecho de aplicar a traducción hasta 10 documentos traducidos gratuitamente, sin cobro adicional. Antes del 1 de julio, la visa de estudiante era una de las visas que te permitía aplicar por este servicio gratuito por parte del gobierno. Sin embargo, a partir del 1 de julio, el gobierno quitó la visa de estudiante como beneficiario de esas traducciones. Entonces, las personas en visa de estudiante ya no van a poder aplicar a esas traducciones gratuitas. Ok, hablemos un poquito acerca de la visa de graduado. También tuvimos unos cambios allí con respecto a la edad. La visa de graduado es para las personas, de pronto los que no están en Australia o no están contextualizados, es la visa que las personas después de estudiar ciertos programas podían aplicar o pueden aplicar a una visa que es básicamente una visa de trabajo de tiempo completo después de cumplir unos requisitos, pero tuvimos unos cambios también. Sí. En relación a la visa de graduado, hubo varios cambios. Uno de ellos es que la visa de graduado tiene diferentes categorías. Una categoría para las personas que estudian cursos vocacionales,
otra categoría para las personas que estudian en educación superior. ¿Qué pasaba? Que en el momento de aplicar, algunas personas confundían el nombre de la categoría y aplicaban a la categoría equivocada y eso desembocaba en negaciones de visa solamente por haber aplicado a la categoría equivocada. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Quiero evitar que se presenten este tipo de equivocaciones, entonces cambió el nombre de las categorías. Entonces ya está la categoría que se llama Post-Vocational Courses, ¿sí? Como la categoría de los cursos vocacionales, ya el mensaje es directo, y la categoría de Higher Education, ¿sí? Entonces ya va a haber claridad en las categorías y con eso se espera reducir el número de confusiones por parte de las personas que aplican esta visa para evitar negaciones. Ese es un cambio en relación al nombre de las categorías. El otro cambio importante en el tema de visa de graduados es el tema de la edad. ¿Qué pasa? Para antes del 1 de julio, el máximo límite de edad que había era para personas menores de 50 años que podían aplicar a cualquiera de las categorías de la visa de graduado. Sin embargo, a partir del 1 de julio, la inmigración redujo el máximo de edad eh, para las, para las categorías de la visa de graduado de menor de 50 años a máximo aplicar teniendo 35 años. Tú vas a poder aplicar a una visa de graduado máximo hasta el último día que tengas 35 años. Si ya tienes 36 años, ya no eres elegible para aplicar a una visa de graduado. Acá hay una excepción. ¿Para qué programas hay excepción? Para las personas que estudiaron maestrías en investigación o doctorados. Para estas personas, el límite de la edad va a seguir siendo ser menor de 45 años. ¿Listo? Y el último cambio importante en el tema de visa de graduado es que el gobierno en la legislación tenía definido como cursos elegibles para aplicar la palabra qualifications. Ahorita la cambió a degrees y para la categoría de educación superior incluyó en los programas de Graduate Certificates y Graduate Diplomas, que por ejemplo en Colombia los conocemos como especializaciones. ¿Qué es súper importante acá? Aparte de estudiar un bachelor, un Graduate Certificate, un Graduate Diploma, un máster, ya sea por investigación o por coursework o el doctorado, debe seguir cumpliendo con el requerimiento de Australian Study Requirement, que es básicamente que la duración del curso sea por lo menos de 96 semanas o la combinación de los cursos que hagas sean por lo menos de 92 semanas. ¿Listo? Se ve mucho que los Graduate Certificates y los Graduate Diplomas duran 6 meses, un año. Esos cursos por sí solos no serían elegibles para aplicar. Es solo dos programas mencionados que tengan la duración de las 92 semanas. Perfecto. Bueno, creo que ahí quedó súper claro. Igual vamos a abrir un espacio para preguntas al final. Vayan escribiendo sus preguntas si les van quedando dudas, si quieren saber un poquito más acerca de algunos de estos cambios. Hablemos un poquito, Cindy, sé que otros cambios empezaron a regir desde marzo más o menos. Es una realidad que el Departamento de Inmigración empezó a ser un poco más estricto con la revisión de las visas. Cuéntanos un poquito cuál es ese contexto y qué es lo que está pasando con estas aplicaciones de las visas. Escuchan que hay muchas negaciones. ¿Qué es lo que está pasando y cuál es la recomendación? Bueno, como mencioné antes, a partir de marzo el gobierno generó un nuevo documento a través del cual los oficiales de inmigración evalúan las aplicaciones a visa de estudiante. Entonces, es muy similar a lo que venía funcionando antes, sin embargo, con los cambios, los pequeños cambios que hizo han sido sustanciales porque ha generado mayor escrutinio a ciertas aplicaciones.
Entonces, por ejemplo, las personas que ya era normal, de pronto para nuestra comunidad latinoamericana, de pronto llegar con una visa de estudiante de 6 meses y luego llegar acá y extender la visa. Pero lo que el gobierno ahora hace es así ya hayas tenido una visa de estudiante, va a ser más exigente con el filtro. Cambió el tema de la genuinidad. Entonces antes lo llamaba GTE, ahora lo llaman GS. Y con este GS, ellos ellos esperan que toda la información que tú le proporciones en el formato de aplicación a inmigración tengas evidencia de cada cosa que dices para poder justificar con argumentos verificables que lo que estás diciendo es verdad. Entonces, por ejemplo, acá entra en relevancia el tema de los títulos educativos que has terminado. Entonces, es súper importante que en tu aplicación avisa de estudiante incluyas todo lo de los títulos que has estudiado, tanto fuera como de Australia, tanto fuera de Australia como dentro de Australia. Si ya has tenido visa de estudiante, ellos quieren ver que realmente has estado estudiando, que has completado tus estudios, que no tienes ninguna espacio sin estudiar, ¿cierto? Y si lo tienes, que lo tengas muy bien justificado. Adicional a eso, quieren ver que tengas incentivos económicos fuera de Australia. Entonces, digamos, acá se está recomendando mostrar todo el tema de si tienes propiedades, mostrar la evidencia de que tienes propiedades en tu país, de que tu familia está estable económicamente, que tienes lazos con la comunidad, que tienes de pronto inversiones, si estás pagando pensiones, salud. Es importante mostrar que tienes estabilidad en tu país, que básicamente acá vienes a estudiar y ya. Lamentablemente, no hay como una conexión directa en este momento entre la visa de estudiante y los procesos migratorios, por lo cual inmigración busca que las personas que en visa de estudiante están, lo hagan genuinamente por estudiar y no buscar un camino migratorio acá. Entonces, por eso hay que mostrar esa estabilidad económica en nuestros países o incluso en otro país. Lo importante, eso importante para tener en cuenta. Perfecto. Y bueno, otro de los cambios importantes que sé que a muchas personas les interesa también y es el tema de las visas de patrocinio. Ustedes, bueno, para los que no lo saben, hay empresas que los pueden patrocinar si consiguen el trabajo, la empresa y cumplen con los requisitos y la empresa cumple con los requisitos, los pueden patrocinar y posteriormente, si también se cumple otra serie de requisitos, es posible poder llegar a una residencia permanente. ¿Cuáles fueron los cambios específicos en esta visa en particular, Cindy? En las visas de patrocinio, generalmente las empresas que te van a patrocinar tienen que estar operando legalmente acá en Australia, tienen que tener un músculo financiero suficiente para poderte pagar tu salario y tienen que comprometerse a pagarte un salario, pues un salario mínimo que establecen para este tipo de visas. El valor del salario quedó en 73.000, ay, se me perdió, 73.000, se me perdió acá. 73.150, si mi memoria no me falla. Entonces, las Lo que empresas que debe te ganar quieren, una persona, lo que una empresa debe pagarle mínimo a un trabajador para poderlo patrocinar. por lo menos, ¿sí? ¿Qué pasa? Que hay ocupaciones que el salario como de equilibrio, por así decirlo, está por encima de este valor. Entonces, si tu ocupación es una de ellas, la empresa tiene que pagarte ese salario mínimo, pues ese salario promedio. Sin embargo, si el salario promedio de la empresa está por debajo de ese valor, sí o sí, la empresa te tiene que pagar los 73.150. Por ejemplo, se ve de pronto para el tema de cocina, de chefs, que el salario está por debajo, pero igual, si vas a aplicar un patrocinio, tienen que pagarte los 73.150. Perfecto. Bueno, creo que ya hemos mencionado los cambios
Vi que algunas personas entraron después, hablamos del incremento del valor de la visa, hablamos que ya no hay algunos beneficios de traducciones para los estudiantes internacionales. em, Hablamos también de cuáles visas ya no se puede aplicar estando en Australia a una visa de estudiante. También mencionamos un poco de los nuevos requisitos o regulaciones para la visa de graduado y de la visa de patrocinio un poco. ¿Qué cambios se vienen, Cindy? Porque esto es una estrategia que saca el gobierno más o menos en noviembre, diciembre del año pasado, una hoja de ruta donde dice queremos implementar muchos cambios. Hay una estrategia de migración. ¿Qué otros cambios podemos estar esperando? Porque pues sabemos que vienen más. Antes de responderte esa pregunta, complemento también lo del patrocinio. Se ve a veces que las personas que son patrocinadas sufren casos de explotación laboral. Y antes del 1 de julio, cuando la persona pues renunciaba por este tipo de cosas, tenía solo 3 meses para encontrar un nuevo empleador. A partir del 1 de julio, flexibilizaron las condiciones de estas visas de patrocinio para la 482 y la 494 y las personas van a tener hasta un año para encontrar un nuevo empleador en la ocupación que han sido patrocinados para que puedan aplicar nuevamente a la nominación y poder seguir trabajando. Importante en el tema de la visa de patrocinio, eso. Y mientras que buscan ese trabajo, van a poder trabajar en una ocupación diferente a la que han sido nominados. Antes no se podía. Entonces, súper importante para las personas que están en visa de patrocinio. Ahora sí, a responderte la pregunta, ahorita estamos muy atentos porque el gobierno está trabajando en el cambio de la lista de la visa 482. Se espera que se creen como categorías de diferentes habilidades y dependiendo en qué categoría está tu habilidad, ¿cierto? Va a determinar un salario. Entonces puede que para las ocupaciones básicas el salario pase a ser más bajito de los 73.150. Hay unas ocupaciones que puede que queden en ese rango y hay otros que quedan como en un rango más alto. Entonces estamos súper pendientes. Muy probablemente ustedes han escuchado, los que están acá es porque están atentos a las noticias migratorias que van a sacar ciertas ocupaciones de la lista. Esta es la lista que me refiero. Entonces, el gobierno ahorita, hay una entidad que se llama Jobs and Skills Australia, que es parte del gobierno, y ella está haciendo las recomendaciones de cuáles carreras dejar, de cuáles carreras quitar y de cuáles carreras debe haber consultas con la industria para determinar si las dejan o las quitan. En este momento no está definido cuáles dejan, cuáles quitan, solo son recomendaciones. Entonces, se espera que alrededor de agosto, septiembre ya haya más claridad sobre ese tema. Eso es algo importante. Y otra cosa importante en la que el gobierno está trabajando es cambiar la estructura de la visa de puntos. Hay unas visas que es para migración por habilidades, que se conocen como las visas de puntos, las cuales son la 189, la 190, la 491, que tú debes tener por lo menos 65 puntos para poder aplicar a estas visas. Y entonces está la categoría de la edad, de si has estudiado o no acá en Australia, del requerimiento de inglés, de la experiencia laboral, de si estudiaste en un área regional, hay una categoría si estás soltero o si estás con pareja y eso te da puntos, ¿sí? Se espera que estas categorías cambien y la ponderación de los puntos varía. Se espera que esto empiece a regir a partir del 2026. En este momento están en consultas, ¿cierto? Con los diferentes entes, pero no hay nada definido de cómo quedarán las nuevas categorías. Entonces, personas que están buscando empezar su plan de estudios enfocado al plan de migratorio, tienen que tener muy presente que estas categorías puede que cuando terminen sus estudios sean diferentes a lo que está actualmente. Con respecto a los caps que dijeron que tal vez podrían poner a cada institución, como que les van a dar un quote o un número específico de estudiantes que van a recibir, ¿crees que es algo que pueda pasar pronto o que sí vaya a pasar o simplemente está en revisión? El gobierno dijo que lo iba a implementar desde el
de enero del 2025. Sin embargo, las instituciones están haciendo lobby para que haya mayor consulta con la industria, para que haya un año más para implementar dichos cambios, porque es algo que no es solo como decir, voy a poner los caps, sino que hay mucho detrás de la implementación de esos cambios que pueden afectar tanto a las universidades como a las instituciones. Entonces, las instituciones y las universidades están haciendo lo mejor posible para tratar de posponer, que si se llega a hacer esto efectivo, se posponga por lo menos un año. Perfecto. Vamos a contestar una pregunta que tenemos acá, muy interesante, de Carla. Nos dice, ¿los Graduate Certificates o las Graduate Diplomas que dan la visa de graduado, es en cualquier área o son en áreas específicas de estudio? Súper chévere la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la categoría de visa de posgraduado, de cursos vocacionales y de educación superior? Que la categoría de cursos, en la categoría de cursos vocacionales, para tú ser elegible para aplicar a esa categoría, la ocupación que estudiaste debe estar en la lista MLTSL. ¿Listo? Entonces tú no puedes estudiar cualquier curso técnico con esperanzas de obtener una visa de posgraduado, sino que si quieres una visa de posgraduado, la ocupación tiene que estar tiene que estar en esta lista MLTSL. ¿Listo? Mientras que en la categoría de educación superior, no, los cursos que hagas no están relacionados con esta lista, ¿sí? Entonces, en conclusión a tu pregunta, Carla, no tiene que ser en un área específica. Lo que va a importar es que cumpla con el Australian Style Requirement y que la persona cumpla con el resto de requerimientos de inglés, de edad, del police check, del seguro, de no tener antecedentes de salud. Tenemos algunas personas levantando la mano, pero no tenemos el micrófono abierto. La recomendación es que en la parte de abajo tienen el chat o el Q&A. Ahí nos pueden hacer las preguntas para que podamos responderlas. Cindy, ¿cuáles son las recomendaciones? Muchas personas están como en incertidumbre, no saben si aplicar, si les van a dar las visas, con todo lo que está pasando. ¿Cuál sería tu recomendación? Mi recomendación es ser muy estratégico e informarse muy bien y hacer la tarea. Muy estratégico, ¿en qué sentido? En que estábamos acostumbrados que muchas personas llegaban acá en Australia, estudiaban un poquito inglés, luego se iban así tuvieran pregrado, se iban por unos cursos vocacionales, mientras que de pronto ahorraban para ya luego sí aplicar a programas de educación superior. Con las nuevas reglas, el gobierno quiere acabar con que los estudiantes duren 7, 10 años en visa de estudiante. Entonces, primera recomendación, enfocarse muy bien. ¿Te quieres quedar acá en Australia? Necesitas estar enfocado. Entonces, si necesitas la visa de estudiante, si definitivamente no eres elegible para otro tipo de visas de trabajo y vas a utilizar la opción de visa de estudiante para abrir ese camino, ya no vas a tener este gap de que puedo aplicar a muchas visas de estudiantes, sino que utilices el chance que tienes ahorita para aplicar al plan que realmente te sirve para avanzar en ese camino. ¿Listo? Lo otro, no descuiden el tema del inglés. Tienen que ponerle toda la ficha al tema del inglés porque eso es lo que les va a abrir puertas acá. Y el otro tema, involucrarse laboralmente. Nosotros los latinos generalmente llegamos con un pregrado, venimos acá con experiencia laboral de nuestros países. Esa experiencia a la hora de buscar un sponsor y eso también te sirve. No solo vale la experiencia acá en Australia, sino lo que ya tienes de antes, siempre y cuando estés relacionado con tu ocupación. Entonces, mi otra recomendación súper importante es involucrarse laboralmente. A veces muchos chicos me dicen, no, pero es que en visa de estudiante, conseguir un trabajo part-time, eso es muy complicado. Sí, no es una tarea fácil, pero hay que hacer la tarea. Y yo he conocido chicos que lo han intentado demasiado y al final se ha abierto la puerta. Incluso tengo una chica que llegó en julio del año pasado. Ella me dice, empapelé Sydney y en este momento ya tiene su visa de patrocinio. Entonces, esos son los casos
que inmigración quiere, que la gente esté trabajando, sí, pero profesionalmente. Bueno, acá tenemos un par de preguntas. Gloria nos dice si el valor del salario de 73.200 aproximadamente en la 480 en la visa 482 es el mismo para regional o área metropolitana. Súper la pregunta, Gloria. ¿Qué pasa? La categoría, las visas de patrocinio tienen diferentes categorías. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la 482 tiene la categoría de las ocupaciones que están en el short list, en el long term list, y hay una categoría de labor agreement, ¿cierto? Cuando tú estás aplicando en la categoría de labor agreement, ¿qué es un labor agreement? Es un acuerdo que el gobierno hace con ciertos estados y con ciertas empresas para flexibilizar las condiciones de la visa 482. Entonces, para esos acuerdos, a veces hacen excepciones en los salarios. Entonces, en la categoría de short term, long term, el salario mínimo sí son los 73.150, pero en esta categoría de ley por agreement pueden haber variaciones dependiendo del acuerdo con el que estés aplicando. No te escucho, André. Estaba en mute, perdón. Zaira nos pregunta, dice, estamos en proceso de residencia, aplicamos a la EOI y ROI en South Australia. Me imagino nos sacaron del proceso. ¿Hay que aplicar nuevamente? ¿Debemos esperar a que abran los cupos o podemos enviar nuestra EOI en este momento? Toca esperar a que hablan la nueva convocatoria, ¿cierto? Para mirar cuáles son las condiciones que establecen. A veces los estados dicen que pueden seguir, pues como que tienen en cuenta las aplicaciones de antes. En otras ocasiones dicen que tienen que aplicar nuevamente. Entonces toca verificar las nuevas condiciones una vez salga. Ahorita nos encontramos como en espera. ¿Qué pasó? Con el inicio del año fiscal, los estados ya como que resetean los cupos que tienen para las visas 190 y la 491. ¿Qué pasa en este momento? Que los estados empiezan a trabajar en las condiciones que le van a exigir a los aplicantes para ayudarlos a sumar esos puntos de esas visas. Entonces, una vez estén disponibles los de cada estado, entonces ahí ya toca ir a hacer la verificación específica de si vas a tener que volver a aplicar o no. Perfecto. Juan David nos pregunta qué pasa con los que están en 485 y su visa vence en 6 meses y no puede renovar como estudiante. ¿Qué podrían hacer? Juan, digamos, hay otro cambio importante en la visa en la visa de sponsor que se espera que se aplique desde noviembre. Es que el tiempo, en la visa de sponsor, el tiempo mínimo que tienes que tener en experiencia en tu ocupación en este momento es 2 años full time en los últimos 5 años, ¿sí? Se espera que a partir de noviembre ese tiempo pase a ser 1 año de experiencia full time, ¿sí? Entonces es un cambio positivo en el tema de las visas de graduado, que si por ejemplo tu visa, si la persona está trabajando en su ocupación y hay posibilidad de buscar patrocinio, entonces una opción serían las visas de patrocinio. También hay visas de entrenamiento, ¿sí? Súper que haces la pregunta, que las personas en visa de graduado o en visa de turista no puedan aplicar a una visa de estudiante, no significa que no puedan aplicar a ninguna visa. Si hay opciones de visas de trabajo y cumples con el perfil, se puede verificar eso. Gracias por la pregunta, Juan. Perfecto. Si quieren de pronto revisar ya más a fondo su caso particular o eh, pues lo que tienen en este momento, Cindy les puede hacer una asesoría personalizada en el tema migratorio. Si quieren ver la parte de estudios, si están de pronto, no sé, en una visa de estudios y quieren extender o están en Latinoamérica y quieren ver la opción de Australia, pueden también hacer una asesoría con nosotros para que podamos revisar las posibilidades, las opciones que tienen. Cindy, estamos escuchando mucho por estos días que el sueño australiano se acabó, que ya no hay posibilidad de ir a Australia, que Australia no quiere estudiantes. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Eh,
Lo que te puedo decir, André, es que Australia en este momento quiere gente que esté trabajando profesionalmente y que haga un camino para, si se quiere quedar acá, que estén en residencias permanentes, ¿sí? Ellos quieren acabar con eso que la gente duraba acá, dicen ellos, una eterna temporalidad. Entonces duraban 5, 6, 7, 8 años en visas temporales y al final no podían radicarse acá. Entonces, lo que siento y mi forma de ver las cosas es que Australia te está haciendo ese push que los latinos necesitamos de evitar procrastinar y tomar acción en este momento. Entonces, si tu plan es quedarte acá o venir a Australia, tienes que estar muy enfocado y empezarle a trabajar en el tema del inglés, en el tema de la experiencia laboral, en el tema de la ocupación para lograr un camino. Como se dan cuenta en las visas de trabajo, han habido muchos más beneficios y están reduciendo la están siendo más flexibles, están dando más beneficios. Entonces, es apuntarle a ese tipo de visas, para lo cual tienes que tener la meta clara, tener claro qué te hace falta para llegar a esa meta y ahí poder trabajarle a esas cosas que te hacen falta para poder llegar. No significa que Australia no te quiera. Australia quiere personas que estén acá trabajando laboralmente, profesionalmente. Exactamente, toca revisar muy bien, pues, qué tipo de curso quieres hacer, a dónde vas a estudiar. Creo que ese es uno de los cambios que también, pues, esos cambios sí vienen todos los años, pero es el nivel de riesgo de las instituciones y de los países, que lo hacen más o menos cada 6 meses en promedio. Creo que en septiembre vuelve a haber un cambio de niveles de riesgo. Entonces, toca estar muy pendientes de eso, saber a qué instituciones aplicamos, a qué cursos se aplican, hacer muy buenas aplicaciones completas, sobre todo. Sé que en Australia estábamos acostumbrados a hacer, a pasar eh, los mínimos, tal vez, documentos requeridos, pero en este momento la recomendación es que se pasen aplicaciones como lo hicieron la primera vez antes de salir de sus países de origen. ¿Qué pasa para estas personas que ya definitivamente uno dice, ya llevan lo que tú dices, 7, 8 años en el país, eh, no sé, o están en una visa de turismo o están en una 485? ¿Qué, qué piensas que pueden hacer estas personas que no quieren volver a sus países de origen? Ahorita, digamos, si definitivamente no, ya desgastaste todas las opciones que estás en Australia, si ves que no es posible aplicar a una visa de patrocinio, a una visa de puntos, pues la recomendación es buscar otros países, ¿cierto? Por ejemplo, en Europa, ¿cierto? Hay muchas opciones en Canadá, en Nueva Zelanda. Entonces, la opción es informarse, hacer la tarea, ¿cierto? Y hacer la estrategia de cuál de estos países se ajusta mejor a ti y de pronto te abren oportunidades migratorias con solo realizar los estudios. Por ejemplo, Europa con el tema de educación superior. Si realizas una maestría allá, te dan después el tiempo de visa de graduado y básicamente vas a poder, si consigues un trabajo allá, vas a poder mantener tu estatus legal allá. Entonces, hay opciones, no se desanimen y es informarse lo mejor posible para ver de pronto qué otro destino puede ayudarte a lograr ese sueño que quieres de migrar y radicarte en otro país. Y nosotros pronto les vamos a mandar información porque vamos a hablarles un poco más de los destinos. Hoy obviamente estamos hablando de los nuevos cambios migratorios en Australia, pero en más o menos una semana creo que tenemos este evento donde les vamos a contar cuáles son los beneficios y las oportunidades que pueden tener en otros destinos, que hemos encontrado cosas muy, muy chéveres para familias, para parejas, con grandes beneficios. Y bueno, les puede, creo que interesar mucho, les puede ayudar mucho a cómo continuar esa vida migratoria si no quieren volver a su país de origen. Acá tenemos otra pregunta, Cindy. Nos dicen, para renovar con un diploma de 2 años, ¿es obligatorio presentar solvencia económica? Digamos acá, para darle contexto a los chicos, estamos acostumbrados que las aplicaciones que se hacían de Latinoamérica se aplicaban lo más completas posibles porque el filtro de Chile era bien estricto y cuando llegábamos acá a hacer un proceso de extensión, como lo dijo André, solíamos aplicar con los documentos básicos.
A partir de estos cambios que se presentaron en marzo, mi recomendación, independientemente de dónde estés aplicando a una visa de estudiante, sea dentro o fuera de Australia, hagas la aplicación lo más completa posible, ¿sí? Si tienes la evidencia de que tienes la evidencia financiera, preséntala. Si vas a aplicar un diploma y ya, y así con la institución o por el país que tú tienes no te obliga a presentar examen de inglés, preséntalo. Muéstrale una prueba oficial al gobierno que realmente sí has aprovechado tu tiempo acá para mejorar tu inglés, que vean ese progreso académico, que presentes la evidencia de la estabilidad económica que tengas. Entre más completa es la aplicación, mucho mejor. Menos De, argumentos les das a inmigración. perdón. De hecho, les iba a comentar que cuando uno hace una aplicación a una visa, normalmente salen como los requisitos mínimos que tú debes de presentar de acuerdo a tu país de origen y de acuerdo a la institución que estás aplicando. Sin embargo, cuando se han pasado varias aplicaciones así, ellos pueden pedirte cualquier cosa. O sea, si de pronto no te piden la solvencia financiera en el momento de la aplicación o no te piden, por ejemplo, el examen de inglés en el momento de la aplicación, ellos pueden determinar pedirlo más adelante porque ya nos ha pasado con aplicaciones tanto en Australia como fuera de Australia. Es en el mejor de los casos cuando lo hemos presentado, pues las respuestas han sido positivas, pero lo que decía Cindy, si lo podemos hacer desde el principio y evitarnos ese paso, o de pronto, no sé, llegar a un case officer que no quiera pedir nada, sino simplemente no está como satisfecho con toda la información que se le presentó, puede negar la visa. Entonces, entre más completa pasemos la aplicación, mucho mejor. Es la recomendación en este momento 100%. José nos pregunta, ¿cómo puedo identificar que después de finalizar un curso BED podría aplicar a una visa posgraduado? Súper la pregunta. El gobierno australiano tiene diferentes listas que le aplican a nivel nacional. Entonces, una es la MLTSL, la otra es la STSOL y la otra es la ROL. Entonces, ¿cómo es el curso vocacional elegible? Si la ocupación del curso que estás haciendo está en la lista MLTSL. Generalmente, las ocupaciones que están en esta lista que empiezan por el número 3 son las que tienen cursos vocacionales que luego te van a permitir aplicar a una visa de graduado. Por ejemplo, ahí encontramos el tema de carpintería, mecánica automotriz, aires acondicionados, electricidad. Ahorita está muy popular el tema de el civil, ingeniero civil, el técnico de ingeniería civil, ese tipo de ocupaciones te dan. Pero si quieres ver más claridad, te recomiendo de pronto buscar la lista MLTCL para ahí ver cuáles son las ocupaciones que hay. Así es. Tenemos otra pregunta. Dice, si un estudiante paga un COE en la renovación y su visa es negada, ¿le devuelven el valor del COE si esto no se alcanzó a cursar? Esto cambia institución por institución. Entonces, ¿qué te recomiendo? Revisar tu carta de oferta y ver las políticas de reembolso. Entonces, dependiendo de las políticas de reembolso, los colegios tienen ahí sus reglas. Generalmente lo que hacen es tomar un fee administrativo y devolverte el excedente, pero esto cambia institución por institución. Bueno, normalmente si no has alcanzado a estudiar nada de tu curso, sí te pueden devolver lo que decía Cindy, no sé, toman como un valor administrativo que puede ser $100, $200, $300, depende la institución, pero digamos que el monto grande, si pagaste un semestre, por ejemplo, un trimestre, por lo general sí te lo podrían devolver. Bueno, no Ahí sé. complemento también la respuesta. En el caso de negación y decidas, digamos, no hacer procesos de apelación y regresarte a tu país, también puedes aplicar por el reembolso de tu seguro médico. Ujú. Bueno, acá nos hacen otra pregunta y es si el valor de la visa lo regresan más ahora con ese precio tan alto. La No. respuesta es no. El valor de la El visa fee nunca no lo se te deben. regresan, el fee que le pagas a inmigración, ni si tomaste exámenes médicos, eso tampoco se te regresa.
para las personas que aplican desde afuera y se toman exámenes biométricos, ese fee tampoco se devuelve. Exactamente. Bueno, bien, veo que llegaron más personas casi que al final. Igual nosotros, este webinar quedó grabado, les vamos a enviar la grabación para que las personas que llegaron de pronto un poco tarde puedan ver al principio los cambios. Hablamos de el incremento del valor de las visas, cómo quedó en este momento para individual, parejas, familias. Hablamos un poco de a qué visas, desde qué visas no se puede aplicar ahora, si quieres aplicar una visa de estudiante, cuáles fueron las regulaciones y cambios para las visas de posgraduado. Hablamos un poco de las visas de patrocinio también, cuáles fueron estos cambios que se tuvieron y cuáles son los cambios que esperamos. Como les decía, esto es una estrategia del gobierno con una ruta una hoja de ruta de cambio que empiezan a implementar o empezaron ya a implementar desde marzo de este año y posiblemente vengan más cambios. ¿Cuál es el mensaje con el que les quiero de pronto dejar hoy? Y es que, al igual que Cindy, comparto que no es que el sueño australiano se haya terminado, sí están mucho más estrictos, tal vez no es para todo el mundo. De hecho, ellos están tratando como de filtrar un poco o perfilar un poco más las personas que quieren tener en el país, que sean, lo que decía Cindy un poco, que tal vez que estén buscando como su pathway en poder trabajar profesionalmente y poderse quedar en el país. Este es el tipo de personas que ellos están buscando, de que realmente quieran profesionalizarse, que realmente lo que van a estudiar les ayuden tanto profesionalmente como personalmente. Entonces es importante que revisemos muy bien el perfil de la persona y a qué institución va a aplicar y qué tipo de curso va a hacer. Anteriormente, como que podíamos aplicar a casi que cualquier curso cuando estábamos en Australia y no había problema. Ellos quieren evitar mucho eso, como el hopping visa, como saltar de una visa a otra simplemente por permanecer en el país y casi que solamente trabajar en trabajos varios y no profesionalmente. Y esto es algo que el gobierno quiere, obviamente, parar. Y para las personas que de pronto ya no cumplan con los requisitos, que estén en visas que ya no son permitidas para aplicar en Australia, también no se desanimen. Hay otros destinos increíbles que hemos descubierto en los últimos tal vez años, pero que les podemos presentar esas opciones. De hecho, también tenemos opciones migratorias directas para residencia permanente en algunos destinos. Así que pronto van a escuchar de nosotros para que conozcan cuáles son esos destinos, cuáles son esas opciones de pronto de visa de residencia, visa de trabajo, visa de estudiante, de acuerdo a lo que cada uno esté buscando. Bueno, vamos con la última pregunta de Gabriela. Dice, según lo que mencionaste de la visa de postgraduate, si tengo 35 años y estoy a un mes de cumplir 36 años, ¿podría aplicar a la postgraduate eh, de, desde un bed course? Que no entendí ahí el Sí, final. Gaby. Sí, sí se podría. Desde que no hayas cumplido 36 años, se cumple con el requerimiento de la edad. ¿Sí? Si cumples con los otros requisitos, o sea, los 2 años Siempre y de cuando cumplas estudio con el y resto de los requisitos. Sí. es posible que lo hagas. Ok, escuché que Lu tiene un evento mostrando más opciones de otros países. ¿Cuándo es y de qué se trata? Bueno, muy buena pregunta. Ya se nos está filtrando la información, pero era más o menos lo que les contaba ahorita. Es el 12 de julio, es el próximo sábado en Australia. Este va a ser muy dirigido para las personas que están en Australia. Sábado Em, 13 en Australia, viernes ah, 12 en Latinoamérica. Perdón, 13 en Australia, 12 en Colombia, o Latinoamérica, gracias por corregirme. Y básicamente vamos a tener expertos en cada destino, donde les van a explicar absolutamente todo el destino, beneficios, costos, requisitos, si pueden viajar con familias, si pueden viajar con hijos, cuáles son los beneficios para las parejas, para los hijos. Vamos a hablar de migración, como les decía, vamos a tener diferentes destinos de migración. Vamos a hablar también de financiación. Tenemos en este momento unos partners, unas empresas bien interesantes que les prestan a los estudiantes prácticamente todo para hacer sus maestrías. Eh, Algunos también prestan para hacer pregrados. Entonces vamos a tener la parte de financiación también muy importante. Eh, ya les dije, migración, financiación, estudios en otros países, otros destinos como Irlanda, Alemania, Dubái, Malta.
donde hemos encontrado Suiza, que hemos encontrado oportunidades increíbles que realmente, si uno las compara, uno dice, wow, es interesante poder tener estas opciones y poder ver que incluso se puede estudiar mucho más económico o las oportunidades están un poco más flexibles. De hecho, Alemania hace poco flexibilizó mucho sus reglas para las personas que van a estudiar o migrar al país porque necesitan, creo que ahorita el tema con la mayoría de países es que necesitan profesionales, necesitan gente que vaya, estudie, se profesionalice, hable el idioma, trabaje en empresas, porque hace falta mano de obra y cada país, digamos que lo está manejando a su manera. Entonces, no se lo pierdan. Nosotros les vamos a mandar la información ya básicamente con todo para que se conecten con nosotros y vamos a dividir salones en Zoom con cada uno de los destinos. Entonces, el destino que a ustedes más les interese, van a poder entrar allí. Vamos a hablar de emprendimiento también para las personas que están pensando en esta idea de emprender. Bueno, vamos a ok, no, ya creo que respondimos todas las preguntas. Estoy mirando acá. Eh, listo, ¿no? Todos los mensajes de este lado está acá. Cindy, el último mensaje ya para despedirnos el día de hoy. Acá, bueno, acá nos deja, se pueden inscribir en nuestra página web. En la página web van a salir todos nuestros eventos, todo lo que vamos a estar haciendo. Vamos a hacer este evento masivo la próxima semana, 12 de marzo, 12 de julio Colombia, 13 de julio Australia, pero constantemente estamos haciendo estos eventos de mostrarles un poco más acerca de los beneficios de otros destinos. Así que pueden entrar a bluestudies.com. Cindy, ahora sí, para despedirnos, ¿qué mensaje les dejas a las personas con todos estos cambios que nos sorprenden y que puede que vengan más cambios, pero con qué mensaje nos despedimos el día de hoy? Con la resiliencia y sacarle provecho a cada una de estas cosas. Al igual que ustedes, en algún momento estuve en la misma situación y se presentaron cambios grandes cuando mi esposo y yo hicimos nuestro camino migratorio. En el momento que queríamos aplicar a las visas de puntos, necesitábamos 60 puntos y nos faltaba como un mes para cumplir esos 60 puntos y llegó la norma, que ahora eran 65 y nos cambiaban todos los planes, entonces tocó ajustar motores y buscar otras opciones. Entonces, como que no se desanimen, tome lo mejor de esta situación para empoderarse y buscarlo. Si su objetivo es estar acá, las cosas se dan de una manera, haciendo la tarea, ¿no? Teniendo buen nivel de inglés, trabajando profesionalmente, siendo juiciosos, decimos en Colombia, con el tema académico. Entonces, a enfocarse, chicos, la invitación es enfoque y resiliencia. Y de hecho, Australia necesita profesionales y lo que decía Cindy, la mayoría de personas que viajan de Latinoamérica ya son profesionales, ya tienen una carrera profesional, ya tienen experiencia, apliquen a trabajos, no les dé miedo. Yo sé que a veces queremos que nuestro inglés sea perfecto para poder aplicar un trabajo, pero no se frenen por esas cosas, y busquen las diferentes opciones. No solamente existe la visa de estudiante, no solamente existe la visa de residencia permanente por puntos, existen otros caminos que también podrían tomar, podrían investigar. Así que mucho ánimo y revisemos las opciones. Acá les dejamos los links para que puedan hacer sus citas, si quieren cita migratoria, si quieren cita de estudios, y nos vemos dentro de 8 días. Espero verlos en este evento que va a estar muy chévere, muy interesante, para ver qué otras opciones se les presentan en el camino. Cindy, muchas gracias por habernos brindado tanta buena información oficial de migración directamente. Y bueno, gracias a las personas que se conectaron el día de hoy con nosotros. Gracias por las preguntas, muy buenas preguntas. Y bueno, a tomar decisiones, seguir adelante, informarse muy bien. Y estaba mirando, no, pensé que nos estaban escribiendo otra pregunta. Eh,
Bueno, nos vemos en las redes sociales donde estamos subiendo contenido constantemente también acerca de todos estos cambios y acerca de nuevas opciones y posibilidades para ustedes. Cindy, buenas noches, buenos días, buen día ya en Australia y buenas noches para los que Muchas están acá gracias, en Sandra, por la Latinoamérica. invitación y acá estamos para apoyarlos a todos. Un abrazo. Bye, Chao. buenas noches.